Católicos para la Gloria de Dios presenta Encuentro con los Santos. El Santo del Día. Los santos son faros de luz que nos guían hacia la santidad y la compasión. Hoy, 3 de junio, la Iglesia conmemora a Carlos Wanga y compañía. Uganda es un país del África. Los padres blancos del cardenal Lavigeri empezaron a misionar en ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esta nación, llamado Wanga, era homosexual, y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, José Casa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, o sea, abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte y algo que va contra la naturaleza, y que los que cometen no poseerán el reino de Dios. Esto indignó tanto al rey Yosuelo, que ordenó asesinar a José Casa el 15 de noviembre de 1885, y así este llegó a ser el primero de los mártires Uganda. Al saber esta terrible noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Wanga quiso respetar a un jovencito llamado Muafa, pero este le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño esas doctrinas, y le dijeron que era otro de los mensajeros, Dionisio. El rey se encolorizó y pidió cuentas de su conducta. Dionisio reconoció que estaba en efecto transmitiendo a aquel joven la doctrina cristiana, y el rey, sin pensarlo 2 veces, tomó una lanza y se la clavó en la garganta. Seguidamente mandó que lo sacaran fuera y lo remataran. Como así se hizo, degollándolo con un cuchillo. Era el 25 de mayo de 1886. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Wanga, que había reemplazado en dicho cargo a San José Casa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseña San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío. Y le recordaba que homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino que es un amor de concupiscencia por el efecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y cómo la Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declara a mi favor, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Wanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El rey Yosuelo tenía como primer ministro al terrible brujo Katiquiro, el cual estaba disgustadísimo por los que se volvían cristianos católicos. Ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. Esa mañana, cuando el rey Wanga reunió la corte, vibraba en el aire una espasmódica espera. En la sala se notaba la presencia insólita de algunos energúmenos, mientras el grupo de los pajes reales, espléndidos ejemplares de belleza negra, se agolpaban alrededor del trono. Wanga les dio una orden extraña: todos los que no quieren rezar pueden quedarse aquí cerca del trono, en cambio los que quieren rezar reúnanse allá contra la pared. El jefe de los pajes, Carlos Wanga, fue el primero en apartarse, y luego lo siguieron otros 15. ¿Pero ustedes rezan de verdad?, preguntó el rey. Sí, señor mío, nosotros rezamos de verdad, contestó Carlos, en nombre de todos sus compañeros cristianos que habían pasado toda la noche anterior rezando. ¿Y están resueltos a seguir rezando?, insistió el rey. Sí, señor mío, siempre, hasta la muerte. Entonces mátenlos, les dijo bruscamente el rey a los verdugos. En efecto, rezar equivalía a ser cristianos en ese reino de Wanga, rey de Buganda.
una región que actualmente pertenece a Uganda, y en el reino de Wanga rezar, es decir, ser cristianos, estaba absolutamente prohibido. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a alguno de ellos, y entonces esos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya próxima, pidieron a Carlos que los bautizara, y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Lwanga bautizó a Kizito, Yavira, Mugaga, Baya, Tusinde, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El reyesuelo los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cura ministro Katikiro, fueron llevados prisioneros a 60 kilómetros de distancia por el camino, y allí mismo serían asesinados por los guardias. Entre ellos, Baga Tusinde, hijo de Kadajanga, el principal y el más cruel de los verdugos. Era catecúmeno cuando empezó la persecución, y el mismo Carlos Lwanga le bautizó poco antes de ser condenado a muerte. Con él sucedió una escena que ya había conocido los cristianos de las Santas Perpetuas y Felicidad. Su padre se presentó en el calabozo para pedirle una y otra vez que jurase la religión católica, o que al menos dejase que le escondieran y que prometiera no volver a orar. A lo que el adolescente, pues no había cumplido 17 años, respondió con la firmeza que en tantas veces hemos contemplado a los mártires cristianos, diciendo que prefería perderlo todo antes que jurar. El padre tuvo que limitarse a utilizar su cargo para obtener para su hijo un triste privilegio. Encargó a uno de los verdugos que estaban a sus órdenes que cuando ya estuviera su hijo junto a la pira, le diera un golpe en la cabeza para que perdiera el sentido y así fuese quemado sin sufrir. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en las lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año de 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en esteras de juntos muy secos, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí, y les prendieron fuego. Entre las llamas salían sus voces aclamando a Cristo y cantando a Dios, hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad. El uno, Matías Kalemba Murumba, tenía 50 años, quien al llegar a Kampala indicó que no tenía sentido seguir adelante porque él no era un hombre de la corte sino del gobernador, y que el rey no lo conocía, por lo que no podían esperar su perdón y que por lo tanto se cumplía ya su ejecución. Sus verdugos lo llevaron a un lugar inculto y desierto. Allí empezaron por cortarle las manos y los pies. Después le arrancaron trozos de carne de la espalda que asaron ante sus propios ojos. Finalmente le vendaron con cuidado las heridas para prolongar su martirio y le dejaron abandonado en aquel lugar desierto. 3 días después, unos esclavos que estaban cortando cañas oyeron la voz de Matías, que les pedía un poco de agua. Pero al verle desfigurado, mutilado, temieron al rey y se horrorizaron de tal manera que huyeron dejándole abandonado solo por completo. Expiró al poco tiempo. El otro antes era Andrés Cagua, que tenía 30 años de edad, quien tenía íntima amistad con él, pero llegada la persecución, el primer ministro Okatikiro le dijo al rey que eliminara a los pajes cristianos, pero dejar vivo a Andrés era dejar viva la planta donde fructificaban los cristianos, y por ello el rey accedió a que se le diera muerte, pero a condición por su amistad con él de que no tuviera que verle personalmente. Arrestado y encadenado, compadeció ante el Katikiro. Se negó a abandonar su fe, reclamó la libertad religiosa para todos y se defendió de la falsa acusación de que había intentado el asesinato del monarca. Condenado a muerte, salió para el lugar del suplicio escoltado por 8 verdugos. Fue mutilado y decapitado el 26 de mayo de 1886. El mismo ministro consiguió también que el rey le entregase a Juan María Kiwanuka, adoptado Musei, o anciano por su madurez espiritual. Katikiro ordenó que lo mataran. Unos relatos afirmaron que lo arrojaron a un estanque que tenía en su finca y que allí pereció ahogado. Otro fue decapitado y su cadáver luego fue echado al estanque. El cura Katikiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyesuelo Lwanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 22 mártires de Uganda fueron declarados santos por el Papa Pío VI. Y ahora en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos.
Si están disfrutando de nuestro contenido y quieren seguir recibiendo más mensajes inspiradores y reflexiones espirituales, los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad católica. Hasta pronto.